de hasta 10 segundos. Después, su mensaje será reproducido de vuelta. Porque todo se ha acostumbrado a obedecer y a seguir esa doble moral que, aunque la reconoce falsa, nos permea. Estamos acostumbrados a obedecer a una persona y a seguir esa doble moral que, aunque la reconoce falsa, nos Si es capaz de oír su propia voz, entonces ha configurado Skype correctamente. Si oye este mensaje solamente y no escucha su propia voz, significa que algo no está bien en los ajustes de sonido. Por favor, revise los ajustes del micrófono o puede visitar skype.com para obtener más ayuda. Gracias por usar el servicio de llamada de prueba de Skype. Hasta luego. Una película de James Bond, tratando de quitarnos atrás. Logramos entrevistarnos en una de las ciudades cercanas a Varsovia, en Lodz, con el sindicato Solidaridad, en una iglesia amparado por los curas detrás del confesorio. Nos dimos cuenta, por ejemplo, que en Polonia nunca habían logrado destruir por completo la sociedad civil. El germen de los sindicatos que apareció con Solidaridad nunca había desaparecido. La República Checa, que la conozco bien porque trabajé allí en varias oportunidades, nunca había perdido la estructura de la sociedad civil y lo demostró la primavera de Praga en 1968. Tuvieron que meter los tanques rusos para controlar a los checos. En Cuba sí se lograron cargar la sociedad civil total, por dos motivos muy sencillos. Primero, por su condición de isla, por su condición de aislamiento de información. A Cuba es muy fácil aislar la información, los esfuerzos que están haciendo los chicos jóvenes por comunicar a los que están dentro son loables. Y tercero, porque sencillamente el sistema represivo en puertas cerradas, sin poder escaparse más que por el estrecho de la Florida, pues resulta una situación como para no ponerse a organizar grupos de sociedad civil. Y así llegamos a la situación que tenemos. Hasta ahí está bien, pero yo veo, sí, y algunos coincidirán conmigo, que de un tiempo hacia acá, si no es un resurgimiento total de la sociedad civil, bien estructurada, como debe ser, hay como brotes de grupos de personas que libremente se asocian. Y para poner un ejemplo, sí, cuando yo he visto el primer programa, por ejemplo, de Razones Ciudadanas, un programa que hacen en casa de Giovanni Sánchez, ella y su esposo, con un grupo, algo parecido a esto, con un grupo de invitados que van, hablan, debaten temas que debería debatir todo el pueblo de Cuba. Yo me he sentido esperanzado en ese sentido. También hay otro programa, que van por esa línea, algunos, que se llama Estado de SATS, que es muy bueno, con un economista, Antonio Rodríguez, que lo hacen en una casa por allá, por Miramar, en una azotea, no sé qué, y es muy bueno. Yo veo como poco a poco, no sé si están de acuerdo conmigo, empiezan a surgir pequeños intentos de un resurgimiento, podemos decir, de la sociedad civil. También nosotros aquí también estamos aprendiendo, para mí, empezando por mí, para mí eso es nuevo. Y imagino que los muchachos de democracia también, es decir, organizar una plataforma, un lugar de encuentro donde se hagan cosas comunes, libremente, la gente se asocie. Y es un fenómeno que se está dando en Cuba con esto y con otras cosas. ¿Qué tú crees de eso? ¿Lo ves así? ¿Crees que eso tenga futuro? ¿Crees que puede ser un comienzo? Las sociedades civiles no son estructuras pensadas, diseñadas en un laboratorio sociológico. Eso lo hacen los estados cuando deciden hacerse con el poder y experimentar. En Cuba hemos pasado mucha experiencia de experimentos. A mi criterio personal, la sociedad civil cubana comienza balbuceante a tratar de recomponerse un poco, cuando comienza a recuperar un poco, por permisividad del gobierno, por la situación que existía internacional y la dependencia de Cuba al gobierno soviético, cuando en la época de la Glasnost
que no la perestroika. La perestroika eran los cambios económicos que propugnaban los soviéticos y la glasnost era la transparencia informativa. Y lo que se cargó al muro de Berlín no fue los intentos de cambios económicos con curitas, sino el hecho de que se comenzó a dejar una transparencia informativa que permitió la comunicación entre las personas. La sociedad cubana comenzó balbuceante a finales de la década de los 80 con la glasnost, y comenzó sobre todo por el hecho de que era permitido ver en un diario, se vendía, pero esto fue prohibido, novedades de Moscú, la revista Sputnik, etcétera, pues se veían muchas verdades que en Cuba todavía se manejaban haciendo voces, y que por haber dicho algunas de esas verdades, algunos de mis compañeros de la universidad fueron expulsados de la carrera a principios de los 70. Entonces, ahí comenzó a balbucear. Y ese balbuceo llevó a que determinadas personas, determinados grupos, tomaran la antorcha que 4 locos comenzaron en las cárceles cubanas en la década del 60 a través de la defensa de los derechos humanos, y por ahí comenzaron a estructurarse entonces grupos de oposición, partidos políticos. Yo ahora me recuerdo los primeros años, lo que se consideraba una proeza a finales de los 80 dentro de los grupos de oposición, y da risa. Es decir, ahora después que hemos visto a las damas de blanco saliendo a la calle, esa es una expresión de sociedad civil, porque esa es una agrupación de personas que están luchando por un derecho, por el derecho de sus familiares a ser libres, porque están encarcelados injustamente. Y sin que se sentaran a redactar el acta de la constitución de una sociedad con estatutos, reglamentos, vida interna, comenzaron a presionar, primero más tímidamente y después tomando las calles. Esa es una expresión de sociedad civil. La sociedad civil cubana comienza a finales de los 80 a reconstruirse muy lentamente. El gobierno, para mí, si ustedes me preguntan ahora cuál es el elemento fundamental de la sociedad civil cubana en estos momentos, son los grupos que de alguna manera se dedican a luchar por la libertad de información. No haciendo reuniones en un partido político para escribir una carta de intenciones que manden a la ONU, o que manden aquí, o que manden allá, sino los que hacen periodismo independiente todos los días, que son capaces de capturar con una camarita o con un móvil un hecho concreto que está ocurriendo en la calle, que no siempre tiene que ser la información sobre la violación de un derecho de tipo político de la población o de la vida interna de los opositores, sino que se acercan a la realidad de la población. Porque, ojo, la población acepta y se integra en la sociedad civil en tanto y cuanto se siente representada por ella. La gente no quiere que le vengan a hablar de política y de cómo se va a arreglar el mundo y de cómo le vamos a dar la vuelta al gato y de que vamos a seguir a un líder porque ese es el nuevo Mesías. No, están de Mesías hasta aquí y tienen problemas todos los días que van desde el techo que le cae en la cabeza hasta el hijo que le cogió SIDA, hasta el otro que tiene un problema porque se le quiere ir en una avance. Entonces, esos acercamientos a la realidad de los periodistas independientes, de los tuiteros, de los informadores, de los artistas que se reúnen para, a través de música o a través de algún tipo de expresión cultural, retratar lo que está ocurriendo, esa, a mi criterio, es el mayor exponente de que la sociedad civil cubana se está reconstruyendo de sus propias cenizas, porque es un proceso espontáneo. Es decir, las sociedades no las diseña nadie, y cuando se han diseñado sistemas sociales sobre el papel para llevarlos a la práctica, ya sabemos cuáles son las consecuencias. Es decir, no hay forma posible de que la sociedad, está claro que determinadas bases ideológicas, determinadas estructuras, vamos a llamarlas así, de técnicas de dirección social surten efectos, pero las sociedades se construyen como sociedad civil de forma espontánea, con propia necesidad. Si vamos a la Edad Media, los constructores de catedrales
se reúnen, esos albañiles ingleses se reúnen y crean una sociedad secreta para protegerse unos a otros. Pero no lo hacen porque quieran ser una sociedad secreta, ni sabían que después se iban a convertir en una tendencia mundial que tendría representaciones prácticamente en todo el mundo. Lo hacen porque necesitan protegerse, necesitan ayudarse, y son ante todo sociedades de ayuda mutua. ¿Qué es lo primero que prohíbe el gobierno cubano cuando lo primero que prohíbe son las cajas de resarcimiento? Es decir, no puede haber caja porque si hay caja y huelga. Porque hay ayuda para la huelga. Claro, si el sindicato tiene una caja de resarcimiento, pues tiene independencia. Si usted tiene y dice, pues vamos a la huelga, ¿cuál es el primer problema de un trabajador cuando va a la huelga? ¿De qué? ¿Cómo? Porque, salvo salvedades, todo el mundo vive al día, ¿eh? La jama, no se compra. En cualquier lugar. Ese señor viene un sindicato y le dice, pues mira, vamos a luchar por nuestros derechos. Bueno, y los 10 días que yo voy a estar de huelga, aquí hay una ayuda. Vale. No te pagan el salario entero, pero te dan un mínimo. Esa caja de resarcimiento sí existe en Cuba. La tenían en la práctica todos los sindicatos. Pero además, Fue lo primero que se cargaron. Los sindicatos cubanos eran dentro de los sindicatos de toda América, probablemente los sindicatos mejor dirigidos desde el punto de vista económico. Pocos conocen que La Habana Libre era propiedad de los sindicatos cubanos. Es decir, la actual Habana Libre, la estaba Hilton, que estaba alquilado. El sindicato cantinero cubano. Hilton la tenía arrendado, eso era propiedad de los sindicatos. El sindicato de la gastronomía. Y de eso quiero hablar, hacer una salvedad ahora, porque la sociedad civil que está dentro de Cuba construyéndose, y los que nos queremos construir aquí en el extranjero, me refiero a los cubanos que nos estamos tratando de agrupar, de reconstruir. Ya he visto algo de asociación aquí en España en los 14 años que llevo por acá. Tenemos que buscar la forma, como buscan de forma espontánea todas las estructuras de sociedad civil del mundo, de garantizar su propia existencia como asociación. Es decir, no hay asociación en el mundo que se pueda mantener si no tiene recursos para poder desarrollar sus objetivos asociativos. Esta tontería que tenemos hoy aquí tiene recursos invertidos. No hay que alquilar un local, no sé, para nada, para podernos sentar decentemente, de una forma modesta, y poder establecer un diálogo como Dios manda, no en un bar o sentados en un parque. Estamos un grupo de personas que tenemos algunas ideas y queremos sentar. Pues cualquier cosa cuesta. Trasladarse aquí les ha costado. El que tiene el abono de transporte, bueno, la parte correspondiente a su abono, y el que no, porque tuvo que pagar en el tren para venir. Y entonces venimos al problema fundamental. La sociedad civil que se está reconstruyendo de Cuba, dentro de Cuba, algunos sectores que ya están reconstruidos, que no están vinculados en sí a la oposición política, pero per se son oposición política. Cuando hay un grupo de señores que se asocian para algún tipo de actividad, si es económica, en Cuba prácticamente todas son ilegales, pero aquí esos mismos señores serían unos empresarios reconocidos además, porque eran exitosos. Sí, el tío que es capaz en Cuba de organizar con otros 3 o 4, entre ellos mismos, una cooperativa de taxi que existe hace un tiempo, ya hace años, con los almendrones, pues esa gente son una estructura de la sociedad civil que existe en función de su propia supervivencia, pero que genera aprendizaje, prácticas empresariales bajo las condiciones de género cubanas. Las estructuras de la sociedad civil que se están reconstruyendo dentro de Cuba, una de las cosas, es una de las tareas que tienen por aprender, es cómo subvencionarse a sí mismos. Sí, cómo, una vez estructurado, como una asociación de lo que fuera, un tuitero, vamos, necesita dinero para mantener el teléfono, para poder acceder, y está bien, sí, una parte se puede obtener por donaciones, otra parte se puede obtener por subvenciones,
Pero de eso no se puede mantener una sociedad civil, porque las sociedades civiles existen por sí mismas. Lo otro es mantener la estructura de dependencia de un poder central. Creer que de algún punto te llegará el maná para tú poderte estructurar. Si eso se mantiene, no hay sociedad civil. Yo he visto aquí en Madrid, concretamente en España, aparecer y desaparecer muchísimas asociaciones porque no han sido capaces, a lo largo de varios años de existencia, de generar sus propios medios de subsistencia como asociación. He dicho como una especie de autarquía. No es una autarquía. La autarquía es el concepto de que un Estado o un ser, vamos a llamarle social, vive y que todo se lo proporciona a sí mismo. Estamos claros que nada puede caer en la autarquía. Pero si le vamos a utilizar una palabra muy utilizada en Cuba y que nunca funcionó, es el autofinanciamiento. Es decir, me voy a referir, por ejemplo, a los partidos políticos, de los que tengo experiencia dentro de Cuba. Hubo una época en el partido político en el que yo militaba, en que estaba dentro de la estructura de dirección. Un día me senté y digo, bueno, vamos a ver, el único de los que estamos sentados aquí que trabajo soy yo y no trabajo para el gobierno. Yo desde el año 91 me sacaron directo del Ministerio de Salud Pública y fui a dar con mis huesos en Nazareno Viejo. Y punto. Entonces todo el mundo me dice, no, es que no podemos trabajar. Sí puedes trabajar. Ya tú no tienes más peligro que el que tienes. Si el peligro que tú tienes con el gobierno, ya tú brincaste toda la frontera. ¿Qué te impide dedicarte a una actividad? Porque las 24 horas no la dedicas a la oposición. ¿Qué te impide dedicarte a una actividad que intentes por lo menos tratar de por qué no nos estructuramos, por qué no creamos? No se logró. Yo había propuesto concretamente crear algunas estructuras económicas que le permitieran a la estructura de partido pues poder obtener financiamiento. Y en el periodo que estuvimos allá dentro de Cuba, antes de lograr salir, nosotros fundamos una fundición de metales no ferrosos. Claro. Pero llenamos La Habana de cafeteras, ollas de presión, cacharrerías de aluminio, que las distribuíamos por todas partes. Cuando eso quebró en el año 94, creamos una fundición de vidrio soplado. Y llenamos la mitad de las tiendas de La Habana de adornos de vidrio y era dinero que entraba. Y no era dinero del gobierno. Entonces, el problema de la sociedad civil es que perdió la noción de lo que era poder subsistir ella misma. Y eso ahora se va logrando. Yo he oído y he leído, por ejemplo, en algunos lugares, cuando algún miembro de la sociedad civil dentro de Cuba, no voy a mencionar el nombre porque no es necesario, obtiene algún premio por algún tipo de actividad que hace. ¿Qué le han dado? Perdóname. Si tú podías hacer lo mismo. Que el camino es duro, que el camino es difícil, que el camino es de encontrar la oportunidad. Entonces, la sociedad civil dentro de Cuba se está reestructurando por muchas vías. Yo creo, por ejemplo, que hay una vía que nosotros no tenemos muy en cuenta y es que hoy en día muchos artistas cubanos, de hecho, aunque de boca siguen jurando y perjurando la fidelidad a la revolución, de hecho están haciendo mucho más por el conocimiento de la realidad cubana de forma artística que muchos panfletos que nosotros hemos escrito en nuestra vida en términos sociológicos, en términos históricos, tratando de presentar. En la exposición del otro día del Centro Social Casino de la Reina, pasamos algunos documentales que se están produciendo dentro de Cuba. Honestamente, ese mismo documental, a principios de la década de los 80, le hubiera costado cadena perpetua, mínimo, al grupo de actores que están trabajando. Ese documental que llegue el tiro y toca. No, venimos a ponerte los micrófonos. Sí. Eduardo de Llano. Con artistas que son muy conocidos dentro de Cuba. Tú aquí.
Y fuera. Entonces, me parece que además ese documental no les ha dejado plata. Es decir, no es una cosa que están haciendo porque van a... No. Siguen haciendo cosas. Hay uno, el último que está buenísimo. Esa línea que lleva un grupo de actores de Cuba. Yo estuve aquí cuando entrevistaron a Eduardo de Llano, la primera vez que vino a España, y entonces hubo quien se molestó. Vamos a ver. Si están jugando al juego de decir las verdades de forma artística, haciendo lo que todo artista quiere hacer cuando tiene interés artístico social, ¿cómo tú crees que una entrevista de prensa le vas a preguntar a quien dirige todo ese tinglado, que es el productor, es el director artístico y también participa, que si lo están haciendo directamente contra el gobierno, tú eres tonto? Sí, evidentemente te va a decir que no. Me va a decir que lo está haciendo desde una óptica artística, que no, que la revolución. Pero lo que diga él es lo de menos. Es lo que hace. Claro. Y lo que hace, que es lo que se divulga, que es lo que sí tiene pueblo, está diciendo por lo claro. El otro que pusimos sobre la libertad de prensa. Sí. Un órgano de prensa sentado, reunido para discutir cuál es la primera noticia que van a poner en la prensa, y lo que están esperando es que suene el teléfono para que me digan cuál es la que ponen. Y el director del periódico que coge el teléfono siempre ordene. Si están discutiendo que cayó un meteorito en La Habana, probablemente sea alienígena, y al final la noticia que ordenan de arriba que pongan es que La Habana ganó la población por ahí. Y cuando se asoman a la ventana, La Habana la estaban destruyendo los marcianos, y eso no se podía hablar porque han dado todavía si es así. Yo recuerdo que somos más viejos, porque los más jóvenes. ¿Ustedes se acuerdan de eso clama al cielo, eso clama al cielo. Y la orden era que la mayor a Tortolón le dieron la orden de que allí tenía que morir todo el mundo. Claro, con la orden. Cuando él se mientras la no era Radio Martí, todavía. Mientras la voz de las Américas estaba transmitiendo lo que estaba ocurriendo, digo, en Cuba todavía no habían hablado de lo que estaba pasando en esa isla de... Cuando hablan es para parar las emisiones y decir que los últimos, primero dijeron un disparate, que los últimos que los primeros que se habían visto delante de los tanques americanos para que se dieran de escudos balas que estaban tirando los granaderos. 2 horas después, el último cubano había muerto abrazado a la bandera. Aquello fue, ese era el guión. Ellos vieron, por supuesto, que allí no iba a quedar títere con cabeza y el guión estaba escrito. Ya lo dieron por hecho. Y evidentemente, las palabras son clásicas. Las redactó el señor. La desinformación clásica de la prensa cubana, y la prensa cubana, no hay prensa. La prensa oficial no es prensa, es un panfleto, y estos muchachos están acusando de una manera artística, de una manera muy bien traída, con los pocos recursos que tienen. Lo que necesitan es una habitación como esta, o más pequeña, su camarita y su buen hacer como actores. Pero para mí, ese grupo de actores hace más con uno de esos documentales, y me perdonan, que muchos partidos políticos que desde la oposición, incluso nos hemos ganado a veces hasta la cárcel por cosas niñas, porque yo he visto ir miembros de partidos políticos a la oposición por una pequeña declaración a un medio de prensa alemán, concretamente. ¿Quién sabe hacer mejor las cosas? ¿Quién llega más al pueblo? ¿Quién llega más a la información? La sociedad civil. Porque la sociedad civil busca su vía, porque evidentemente una asociación de actores no está integrada por cotillas de barrio, está integrada por actores. Si hay una asociación de cotillas de barrio, será de cotillas de barrio, ¿no? De barrio.
Es una asociación de costillas, ¿vale? Bueno, ¿qué le gustó a este señor que hizo Alicia en el País de las Maravillas? Pero mira, pero mira en qué año fue. 80 y... Juan la Granó y la persona... Pero eso no tiene... Ahora tú miras Alicia en el Pueblo de Maravilla, que es el nombre de la... No tiene nada. No tiene nada. Ahí no hay nada. Ahí no hay ningún mensaje preliminar. Nada. Ellos creen que dice que el comunismo, como termina todo, se comenzó. Y no se terminó. Pero la población interpretó así. Porque la población estaba acostumbrada a leer mensajes subliminales, pero de cuarta escala. Es decir, mira lo que quiso decir. Cada cual entendió a cómo estaba el momento. Hombre, para eso nos enseñaron, nos tuvieron toda la década del 60 viendo las diatribas de Silvio Rodríguez, a que usted le puede poner lo que quiere. A las diatribas le puede poner lo que quiere. El pueblo, cuando puso el unicornio azul, la gente decía que era el único pitusa que tenía, que se le había quedado la tendedera y que se lo robaron. Y el otro decía que no, que era él. Es decir, el hablar en metáfora, en imaginarse cosas, en buscar cuartas posiciones, eso en los principios de la sociedad civil esta emergente y en los artistas pues parecían cosas monstruosas, cosas que no tienen nada que ver. ¿Oíste lo que dijo? Dijo tal cosa, porque nadie se atrevía. Ahora, yo vi hombres que estaban negados a irse a pelear a la guerra de África y que aceptaron porque no se atrevían a decir que no. Y le tenían un miedo a la guerra y yo decía, y que no. Imagínate lo que me dice. Nada es peor que lo que vas a ir a buscar. Cualquier cosa que te pase aquí no va a ser peor que irte a la guerra en África. No, pues no puedes echar de trabajo. Busca tu trabajo. No, y no perder la vida. No perder la vida. Que va a la guerra viene marcado, que no conozco ninguno de los que fue a África, que me presentara delante de ellos, que fueron una persona racional durante mucho tiempo. Porque ves muerte, porque ves miseria y porque ves en la práctica que te han mandado de carne de cañón y que aquello no tiene nada que ver con lo que te cuentan. Entonces, si ya lo sabes antes de ir, ¿a qué vas? Claro. Si sabes que es la votación, entonces, eso lo lleva a la sociedad civil. Esa es la sociedad civil que se está construyendo. Yo creo que sí, que hay una construcción de la sociedad civil dentro de Cuba, pero que está buscando sus propios caminos. Porque lo va a buscar de forma espontánea. Y nuestro papel desde aquí, además de construirnos nosotros e integrarnos a la sociedad civil en la que estamos, para apoyarla de adentro, es sencillamente tratar de apoyarlo dándole cobertura. No dándole órdenes, porque ese es otro problema. Es decir, que si el exilio manda a la oposición interna o la oposición interna manda al exilio. Y ambas son posiciones totalmente, a mi criterio, extremistas. Tanto el exilio antiguo, que los que están dentro tienen que hacer lo que yo digo, el histórico aquel que usted hace lo que yo le digo. Aquí se hizo una reunión en este país en el año 2005 que le costó la empresa a un cubano, ¿Qué? Aquí hubo un cubano, antes de Puyol. Aquí hubo un cubano que no tenía el dinero de Puyol, que era miembro de la plataforma Cuba Democracia Ya, que empeñó su empresa completa y se quedó en la ruina por dar los recursos para hacer un congreso de la oposición aquí en Madrid, que se hizo en el año 2005, en ocasión de la cumbre de Salamanca, la cumbre iberoamericana. Y aquí vino gente que vino expresamente a reventar la reunión. Y no venían desde posiciones castristas, No, venían desde las posiciones de ultra, esto es como yo digo, y si esto no es. Yo siempre he discutido, por ejemplo, que uno de los derechos de la sociedad civil es el de la movilidad. Lo dan todas las constituciones del mundo, es un derecho humano. Usted tiene derecho a poner residencia donde usted le dé la gana. Precisamente una de las cosas que te quita el gobierno como sociedad civil, el derecho a la movilidad. Entonces yo he visto, por ejemplo, que hay quien me dice, bueno, ¿y por qué no te quedaste en Cuba luchando? ¿Y por qué no te quedaste tú? Yo dije que se sepa. Porque cada cual decide con su vida
y con los restos que le queda de su vida y con su familia y con las posibilidades que tiene real de hacer algo, lo que quiera. Esa es la libertad precisamente que tenemos. Y aquí en esa reunión que se dio aquí en Madrid, que se acordaron un grupo de cosas, que cuando se hizo la reunión llegaron aquí con cosas hechas. Porque yo no sé si ustedes saben, me refiero a los miembros de presidio cubano que acaban de llegar, que la primera lista con los nombres de presos de la primavera negra se entregaron al gobierno español en una reunión que se provocó aquí en Madrid, manifestaciones mediante, con el ministro de Exteriores español, Moratín. Y esa primera lista se entregó, se discutió, hubo 2 reuniones más. Hicieron cambio. Entonces, aquí se ha trabajado muy fuerte en eso, y sin embargo, cuando tratamos de construir aquí una asociación de mínimos, porque no era ni una asociación única, ni era tampoco, queríamos llegar a un consenso. No en que estábamos en desacuerdo, porque ya lo sabemos. Los que son liberales, los que son socialdemócratas, los que van por la libre, son por la libre. A ver, ¿qué tenemos de común los que nos sentimos cubanos y que queremos un cambio en Cuba? Y a eso le llamamos un congreso por la posición común de los cubanos, básicamente en Europa, pero también en otras zonas del mundo. Pero necesitábamos una posición común de los cubanos. Pues cuando se iba a discutir como sociedad civil en el extranjero, por poner un ejemplo, en la embajada francesa, en Madrid, en la embajada inglesa, aquí en Madrid, con el representante de la Unión Europea, aquí en Madrid, con el gobierno español, que fue los primeros aquí, y en la historia están ahí, la hemeroteca no engaña, los primeros que nos percatamos de que el tema del gobierno de Zapatero iba por el doble juego con Cuba, fuimos el grupo que estábamos aquí en ese momento de distintas asociaciones integrados dentro de la plataforma, que dijimos, ojo, fue en una declaración que hizo la vicepresidenta española que estaba de gira por Tailandia. La de la Vega. Y publicamos una carta abierta a Zapatero, cuya copia tengo y cuya respuesta de Zapatero tenemos. Entonces, no, que va, ustedes están equivocados, nosotros no vamos por ese camino. Yo quiero para Cuba lo mismo que quiero para España. La historia lo ha demostrado. Ya vemos a lo que va España y ya vemos a lo que trataron con Cuba. Pues en esa reunión que se hizo aquí, que tratamos de buscar mínimos comunes, se lograron los mínimos comunes nada más que en papel. Porque cuando se empezó a ejecutar la comisión internacional que fue creada, estructurada, que conste que esa reunión, vuelvo y repito, un buen cubano que perdió toda su fortuna garantizando la reunión. Porque todavía estamos en época donde personas para acudir a un llamado de este tipo, lo primero que te dicen, ¿quién me paga el billete? ¿A dónde voy? ¿Quién pone la comida? Otros no, ojo, que no estoy mencionando, y si un día el debate sale a relucir, pues una de las cosas que tiene el centro de información que tengo el honor de presidir hace varios años, hasta que en la próxima ejecutiva decidan o no la asamblea si me sacan o no, es que tenemos archivos de todo. Documentos, grabaciones, películas, todo, Nosotros tenemos guardado el mea culpa en la Puerta del Sol de Sabatero. En nombre y en representación de la intelectualidad de izquierda española, pidió perdón por su apoyo a la dictadura.
Que es el 35 minutos de grabación que vamos a proyectar próximamente. Que es el germen de la declaración de abril del año pasado de los intelectuales a favor de la liberación de sí, es decir, la plataforma española. Bueno, nosotros tenemos eso grabado. Si una cosa tiene el Centro de Información, y es para lo que ha servido como elemento de la sociedad civil cubana en el extranjero, en definitiva, es que hemos intentado acumular información y que esa información pueda servir para algo, bien para los que están dentro, bien para los gobiernos, bien para asociaciones que quieran pues tener información determinada. Yo creo que sí, que la sociedad civil cubana se está reconstruyendo, pasará por muchos problemas, porque se está reconstruyendo bajo un régimen tiránico que sabe que la reconstrucción de esa sociedad civil es nefasta para él, pero que sabe además que a la larga es inevitable. Claro. Esta es una gerontocracia que lo que está es alargando sus tiempos hasta que se atracan con lo que ven. Claro. Es más, tanto Fidel como Raúl lo han expresado públicamente, que que mañana no sé quién estará, pero no me preocupa. No me preocupa, no, ya, los muertos no, se lo han dicho una vez, los muertos no deciden. Entonces, desde aquí se ha hecho bastante en apoyo a la sociedad civil que está dentro, pero creo que hay que hacer mucho más. Hay que hacer mucho más, pero sobre todo sobre la base, es mi criterio personal, de que nosotros no dirigimos la sociedad civil que está dentro del mundo. Eso es un tejido espontáneo, que funciona y sobre ese aspecto yo quiero referirme a algunas tendencias, perdóname que yo sé que tenías más preguntas, pero yo quiero referirme a algunas tendencias que hay ahora mismo dentro de Cuba. Se ha demostrado por asociaciones que están dentro de Cuba que se puede luchar en los momentos actuales. Eso a finales de los 60, los 70 no se lo ocurría ni al caso de la Mantex, porque sencillamente, como la película, el documental famoso, nadie escuchaba. Pero es que ahora hay internet, hay telefonía móvil, ya llegaron al 1 millón de líneas dentro de Cuba de teléfonos móviles. Eso es lo que hace falta en Cuba, la información. Claro. Ese factor De ese Entonces, millón, No, ya con un pincho, con un pendrive puede Y hay pasar todo. asociaciones dentro de Cuba que han aprendido que se puede luchar en las condiciones actuales contra el gobierno con las propias herramientas que el gobierno creó. Porque lo único que no soporta el gobierno de La Habana es lo que pone por blanco y negro. Si las propias leyes de la dictadura comunista van contra la dictadura comunista. Porque esta es una dictadura comunista que improvisa completamente. Ellos siempre han estado improvisando. Y es lo que les ha permitido sobrevivir. Sí, ellos toman decisiones al margen de su propia ley. Ellos crearon leyes, no les quedó otra alternativa a partir de 1975 porque era una exigencia de imagen que le pedían los rusos. Y además de subordinación al campo ruso después que estuvieron jugando a... Y las únicas guerritas que comienzan a ganar son después que se volvieron a integrar con los rusos y a recibir. El resto de las exploraciones por Latinoamérica, que tenga alguna duda, si quiere, y no encuentra el libro en la biblioteca, puede acceder a Cuba Matinal, que tenemos publicado íntegro por capítulo, las guerras secretas de Fidel Castro, para que vean los primeros años, que aquello fue un disparate. Pero ya hay agrupaciones dentro de Cuba que están aprendiendo a luchar con las propias... Yo tengo un amigo, hace muchos años que no lo veo, que fuimos del grupo, estábamos dentro del Ministerio de Salud Pública, intentando hacer cosas, concretamente desde 1988, y pues nada, pagamos la novatada, la inexperiencia y la imposibilidad de luchar solos contra... Y además también, porque eran años en que pensábamos que todo iba a ser de la noche a la mañana. La gente soñaba con el cambio en Cuba al estilo de un 1 de enero del 59, que Batista estaba hoy, mañana no estaba y después cambió todo. Ese era más o menos el esquema mental que nos habían metido de cómo eran los cambios sociales. Pues este señor se quedó dentro de Cuba
¿A quién se le hubiera ocurrido hace nada? A ver, a lo largo de la vida de este país nuestro, presentar una demanda en los tribunales y encontrar un juez que procesara la demanda, nada más y nada menos que contra la ministra de Justicia, por violación de la ley de asociaciones? Ahora fue que se hizo una pequeña respuesta, pero primero denegaron y ahora sí lo aceptaron. A ver, pero si el problema no es que haya obtenido o no respuesta. Cuando tú estabas en Cuba, sí. Cuando nosotros estábamos en Cuba, antes que nos metieran presos, lo que nosotros hacíamos, a gente que nos conocía decir, los van a matar, los van a meter presos, los van a fusilar. Entonces, hay una asociación que se ha constituido dentro de Cuba que quiere funcionar y que quiere usar los mismos. Hay también otras asociaciones por Santiago de Cuba que han llevado a tribunales archivatos de los comités por donde la ley le da el margen. Yo no te llevo. Te llevo a una demanda por ofensa, por difamación, que te cueste de bolsillo. Es decir, esa es una tendencia. Esta tendencia de la Asociación de Cubanos a la que hago referencia, que la preside Alfredo Ballín Almeida, que es un hombre de las generaciones más antiguas, es mayor que yo unos años. Ballín fue mi compañero de trabajo en un instituto de investigaciones y después fue mi compañero de trabajo en el Ministerio de Salud Pública. En su época estuvo también, como casi todos los jóvenes que fueron conniculados por la revolución, pues estuvo integrado en la revolución, fue piloto de combate, piloto de guerra. Y nosotros queríamos hoy establecer una conexión directa por teléfono con Ballín para oír al menos su criterio como abogado, como constructor de una asociación civil, que además se molesta conmigo porque le dice al hijo, dile a Miguel Ángel que se acuerde que nada más que tengo una hora en internet, que esto es, que los que tienen allá internet todo el tiempo son ustedes, porque yo le mando un correo y le digo, es que me has escrito muy corto. Claro, uno aquí a veces pierde la noción. Yo sé, por ejemplo, que cuando se va, lo hacía cuando iba yo a la embajada, no permiten conectar los pendrive ni objetos extraños en los ordenadores porque podrían generarle allí cualquier tipo de problema. Están con las manos bastante atadas. Entonces, pues queríamos establecer hoy, si ustedes nos permiten, una conexión, oír sus palabras. Igual los tuiteros que están entrando por la red. Mesa Madrid. Pero es con almohadilla. ¿Ella es el número, verdad? Sí. Incluso lo vamos a necesitar para ponerlo. Yo estoy a punto de tirar el equipo o la hermana no, el problema no es ese, el problema es que hago y entonces tengo que decir comenzar. No los lees, no los lees. No lo veo. No, ya lo sé que no lo lees. Ya lo mandaste, no lo lees. Te mandaste no te respondió. No, te llamo por teléfono, no sabes quién soy. Préndelo, dale para arriba, ahí. Mauricio también. Hola, buenas tardes. Buenos días. Es Wilfredo Ballín, ¿no? Vale. Oye, bueno, un saludo desde aquí, estamos llamándote desde Madrid. Ahora está hablando tu hijo, aunque no te gusta que te digan hijo ni nada de eso, sino doctor, que no eres. Pero te saludamos, aquí estamos un grupo de amigos reunidos, está aquí al lado Miguel Ángel,
y un grupo de amigos reunidos en la mesa de trabajo de Madrid hablando sobre el tema de la sociedad civil. Y queríamos hacerte algunas preguntas. Sabemos, has creado la Asociación de Juristas Cubanos hace 2 años y algo, y han tenido logros como asociación en Cuba. Y queríamos que nos hablaran un poco de cómo surgió la idea, cómo fueron los primeros pasos que ustedes fueron dando y en qué punto, ¿no? Están ahora como asociación. Bueno, en primer lugar, que todo quiera darte un abrazo a ti, por supuesto, y un beso. Para mí es un placer, independientemente de lo que tú digas, es que, bueno, que hable conmigo y que esté haciendo las preguntas. Muchas gracias. Es muy grato para mí eso. Así que, bueno, te repito, un abrazo y un beso para ti. En segundo lugar, me place tremendamente que ahí esté sentado Miguel Ángel García Puñal. Gran amigo mío, una persona a la que yo recuerdo con mucha satisfacción, una persona que para mí es querida, porque estuvimos avatares juntos por acá. Yo lo recuerdo siempre con mucho cariño. Me alegra muchísimo que sea en la sociedad civil. Quiero decir que nosotros, con los revolucionarios, defendemos o ayudamos a personas de la disidencia. Yo soy más amplio en ese tema. Yo creo que se trata no de la disidencia interna, sino de la sociedad civil. Es decir, cualquier persona que acude a nosotros a actuar, nosotros se la damos, inclusive siendo de los medios oficialistas. Lo hemos hecho en alguna que otra ocasión. O sea, nosotros estamos abiertos a la ayuda general a toda la ciudad que nos solicita. La asociación hicimos una carta de presentación donde aparecen los 4 propósitos básicos de la asociación. Precisamente eso, dar ayuda actual, legal, a la gente con problemas de distinto tipo, que puede ser desde un problema de vivienda hasta un problema de salir ilegal del país. Es decir, marcamos todos los temas legales que nos plantean. También creamos cursos elementales, cursos básicos sin mucha complejidad para la gente de la sociedad civil que también han solicitado. Donde tratamos algunos temas de derecho constitucional, de derecho penal, de derecho procesal penal, de tal forma que los ciudadanos tengan un conocimiento por lo menos básico de cuáles son sus derechos, temas de defenderse, arbitrariedades que a veces se cometen contra ellos. En primer lugar está la difusión de los actos, derechos civiles y políticos y de los culturales, etcétera, económicos de Cuba, como en el año 2008, Nueva York, cuando era canciller el señor Felipe Pérez Roque. Y por último, bueno, cualquier otra asesoría o ayuda de orden jurídico que ciudadanos o las formaciones de la sociedad civil. Una de las primeras ideas que se ocurrió que debíamos acometer fue precisamente la legalización de la asociación jurídica, porque no queríamos que, como yo acostumbro decir, se nos pusiera el San Benito ilícita. Entonces nos dimos a esa tarea. Por supuesto nos documentamos, buscamos la legalidad, la estudiamos, la ley del registro de asociaciones, todo ese tipo de cosas, para proceder conforme a derecho, porque la sociedad, o la asociación, perdón, la asociación jurídica dentro del más estricto marco legal. Es decir, nosotros no tenemos conflicto político con el Estado y no sencillamente le reclamamos aquellas actuaciones legales que forman la ley con las que procede en un momento determinado. Nos dimos la tarea de estudiar esto y presentamos una primera solicitud al registro de asociaciones del Ministerio de Justicia, venía a entregarnos un certificado donde dijera que no existía en el país ninguna asociación con ese nombre y con esos propósitos. Obviamente eso no era el reconocimiento de la asociación como ONG, sino solamente
ese documento, que era el primer paso. Así lo hicimos, pero comenzó el largo bastante porque por lo regular las instituciones estatales en Cuba se acostumbran a no responder a las solicitudes ciudadanas, a pesar de lo que dice la Constitución de la República. Bueno, que las instituciones deben responder, pero sin embargo muchas veces no lo hacen. En este caso tampoco lo hicieron. Así se inició un largo proceso que duró 2 años y algo, en el cual nos vimos obligados a ir o sea, después de la silencio del registro de las relaciones, a la ministra de Justicia, implorándole con un recurso de alzada, no otra cosa que ella, que como ministro del ramo, haga responder a su departamento, o los departamentos que se le subordinan, que le responda a los ciudadanos como concede, según la ley, pero tampoco recibimos respuesta de la ministra. Y entonces, en contra de nuestra voluntad, porque no queríamos conflictuar de esa manera, pero sí queríamos defender nuestros derechos, acudimos entonces a los tribunales. El Tribunal Provincial acogió inicialmente el recurso, increíblemente, esto ha levantado una expectativa muy grande, porque no había ocurrido esto antes que nosotros sepamos, un recurso contra un ministro del país, y bueno, así ya hasta que llegamos al Supremo, no voy a relatarte todos los detalles porque sería demasiado largo. Llegamos al Supremo, el Supremo falló en definitiva que nosotros teníamos derecho a asociarnos, pero hace 1 o 2 señalamientos apreciativos ahí que nosotros estamos analizando para entonces entregar definitivamente ya en 1 o 2 semanas la solicitud concreta con el documento entregado por el registro de observaciones a el Ministerio de Justicia, de tal forma que nos legalice como corresponde en derecho, que queremos tenerlo. Entonces por eso es que estamos en este proceso. Sí, una pregunta más. Entonces, dentro de 2 semanas aproximadamente podemos tener la esperanza de que va a haber asociación jurídica cubana legalizada. Bueno, dentro de 2 semanas nosotros vamos a presentar la solicitud. El Ministerio de Justicia tiene 60 días para responder eso. Vale. Es decir, no podemos esperar que sea desde momentáneo. Posiblemente ellos se tomen su tiempo para responder. Miguel Ángel, creo que quería preguntar algo más a ti y Ante todo, Wilfredo, después de tantos años, saludarte y darte un abrazo. Darte un abrazo que he seguido muy de cerca todo lo que han ido haciendo con la asociación jurídica y en la medida de lo posible desde aquí le estamos dando todo el apoyo que merecen. Un abrazo para ti, para tu familia y bueno, ya intentaré después en el orden personal pues contactar en otra oportunidad, pero para hablar de nuestros temas y de nuestra amistad. ¿Tú crees que a nosotros nos parece así, pero ustedes que están dentro de allí, de Cuba, ¿tú crees que este pudiera ser vamos a llamar así, un movimiento iniciático de que las asociaciones comiencen a pensar temas un poco más de estructura jurídica para presentar sus solicitudes? Porque mi experiencia durante años es que algunas asociaciones presentaron, pero muchas daban por supuesto que no se les aceptaría y honestamente, al menos en las que yo milité, nunca se hizo una presentación formal. Si se daba por supuesto que era perder el tiempo. ¿Tú crees que si, nosotros pensamos que sí, pero ustedes que están dentro, que conocen la situación real, que esto pudiera ser el inicio de un movimiento de las distintas asociaciones de todo tipo, de la sociedad civil, por intentar estructurarse legalmente y unas veces sí, otras no, ir arrancando al menos posicionamiento? Bueno, mira, yo coincido contigo en cuanto a que en Cuba ha sido muy difícil lograr el reconocimiento por parte de las autoridades de una ONG independiente. Sé también que se presentaron muchas solicitudes en este sentido. ¿Qué ocurre? Que estamos hablando de un trámite jurídico. Muchas veces lo que ha acontecido es que las personas que han promovido esto han tenido en cuenta eso, que se trata de un trámite jurídico, que hay que conocer bien, hay que ver las posibilidades que da la ley, que hay que conocer los vericuetos de esa misma ley para poder presionar en esa dirección. Por lo regular, la gente presentaba algo, no recibía respuesta y ahí se quedaba ese proceso. La gente no
hacía respuesta del Estado y allí falleció todo. Fue un error de las personas que comenzaron esta tramitación sin conocer a fondo cómo se hacen estas cosas. Eso en primer lugar. Por otro lado está, por supuesto, la posición del Estado, la posición del gobierno de no querer reconocer actividades que no se les subordinan de forma total. Es una problemática. Bueno, yo creo que la situación está cambiando muy lentamente. Está cambiando porque en el orden internacional y en el orden interno, pues bueno, las cosas ya no son como antes están atrás. Han ocurrido muchas cosas. Yo creo que lo que no podemos hacer es dejar pasar la oportunidad de intentarlo. Muchas agrupaciones acá han acudido a nosotros ahora, aunque bueno, fue un primer paso, con el ánimo de ver si pueden seguir nuestro camino. Nosotros lo que le estamos orientando es esperen a ver por dónde salimos nosotros, y si nosotros logramos el objetivo, pues bueno, lo vamos a ayudar y lo vamos a asesorar a ustedes para hacer lo mismo que según derecho al definitiva de todos los cubanos, los grupos particulares. Creo que las cosas andan por ahí. Yo creo que si se pudiera lograr cosas, lo que hay que lucharlas con vehemencia y con tenacidad, eso es lo que me parece. Yo sé que considero y coincido contigo que van por ahí. Todavía recuerdo, ¿tú te acuerdas hace tantos años cuando estabas indeciso aún en matricular derecho? ¿Te acuerdas que nos paramos a hablar y estuvimos hablando de eso? Y yo sé que eres un hombre tenaz. Me consta. Me consta muchísimo. Pues nada, Wilfredo, para ti de mi parte un abrazo y un saludo de todos los que están aquí por un problema de tiempo y sobre todo más que de tiempo de costo de la llamada telefónica, pues, pero para que sepas que todos los que están aquí presentes están oyendo atentamente y que este tipo de actividad pues seguirá y continuaremos con otras asociaciones de la sociedad civil, con otros grupos y que sientan en alguna medida que no están solos, ¿eh? No, lo sé, sobre todo si tú estás ahí, yo sé que no estamos solos. Recuerdo que me prometiste una conversación posterior ya privada. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, muchas gracias por haber esperado pacientemente la llamada. Nos retrasamos un poquito, pero porque nos extendimos nosotros en la primera parte de la reunión. Muchas gracias por estar ahí y bueno, ya hablamos en otro momento. ¿Vale? Venga, chao. Bueno, ahora nosotros proponemos hacer un pequeño alto. Han ido pintando cosas, han ido preparando ahí la carga machete. Vamos a hacer un pequeño alto de unos minutos. Tenemos ahí café, zumo, unas pastas, tenemos algo, tal, y en unos 20 minutos, de ahí volvemos y empezamos con el debate con vosotros y con los muchachos que están también en Skype y por Twitter, ¿vale? Vale. Volvemos a ir tantos minutos, me parece un potencial de la televisión aquí. Cuando más interesante este programa dice, volvemos en 4 minutos. No, los minutos más largos pueden pasar ahí a la mesa y digo, me gustaría